Mi abuelo, el comandante Rogerio Zayas Bazán, era gobernador de Camagüey cuando Machado sale electo presidente. Machado lo nombra secretario de Gobernación y le pide que él quiere hacer una prisión nueva, que sea una prisión modelo para los prisioneros que existían en Cuba. En aquel momento las prisiones de Cuba eran un desastre. Y mi abuelo le pide, antes de tomar posición de su cargo de secretario de Gobernación, que quiere ir a los Estados Unidos a hacer un estudio de las mejores prisiones de los Estados Unidos. Y para eso viaja a los Estados Unidos en marzo de 1925 y visita prisiones en la Florida, en Kansas, Leavenworth, San Quintín en California y Joliet en Illinois, que acabó siendo la prisión que sirvió de modelo para el presidio de Isla de Pino, que originalmente eran 8 circulares con una biblioteca, con un hospital, con un auditorio, con lo último para el rehabilitamiento de los presos. O sea que la intención del presidio, y por eso se llamaba el presidio modelo, es que era en aquel momento lo mejor que iba a existir en un establecimiento penal. La primera piedra de la obra del presidio modelo fue colocada por el general Gerardo Machado y Morales el 1 de febrero de 1926, y en la gestión le acompañaron muchas de las más distinguidas personalidades de su gobierno, entre ellos el ministro de Gobernación, Rogerio Zayas Bazán. 5 años más tarde se inauguró el penal, el 16 de septiembre de 1931. Según los planos originales, la capacidad de albergue de cada edificio era de 465 reclusos, cifra que años más tarde fue más que duplicada por el régimen castrista. El proyecto original establecía la construcción de 8 circulares. Al final, solo se construyeron 5, 4 dedicadas a albergar a los reclusos y 1 para prestar servicio de comedor. Cada circular tiene 5 pisos y en cada uno de estos hay 93 celdas que conforman 465 habitaciones por edificio. El presidio modelo o reclusorio nacional de Isla de Pinos fue la prisión escogida para que los atacantes del cuartel Moncada extinguiesen sus sentencias. Varios de ellos tuvieron que visitar por segunda vez el penal y fueron condenados esta vez a largas penas de cautiverio político. La comparación de este es el presidio de Batista y este es el de Fidel. Uno es el infierno, el de Fidel, y el otro puede ser el paraíso, el de Batista. Se calcula que a partir del 1 de enero de 1959 y hasta su cierre en marzo de 1967, fueron censados en la oficina de archivos de El Penal unos 15.500 reclusos, todos por causas políticas, cifra que contrasta con los aproximadamente 22.000 presos, casi en su totalidad comunes, que habían pasado por El Penal en los 28 años previos a la llegada del castrismo. En los más de 8 años de existencia como centro penal del presidio modelo bajo el régimen castrista, las celdas llegaron a albergar hasta 4 prisioneros políticos. Las camas fueron sustituidas por marcos de metal sobre los que se ataba una lona que los presos denominaban jocosamente aviones. Desde que nos apeábamos del Pinero aquel, a montarnos las guaguas fue a base de golpe limpio. El ver aquellas circulares, aquello parecía un infierno, aquello era un infierno físico, aquello era ver, y después en la forma en que nos llevaban. Al llegar a las circulares, esa es otra emoción bien significativa, porque entrar en una circular era entrar en un lugar donde exteriormente era un contenido de terror, interiormente era un palacio nuestro,
con una libertad absoluta, porque sentías que podías compartir con tus hermanos. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, los primeros en llegar al presidio modelo fueron los exmiembros de las Fuerzas Armadas del depuesto régimen. Llegué a Isla de Pinos en mayo de 1959. Cumplí 29 años con 10 meses. Cuando llegamos a Isla de Pinos, nos pusieron en cada piso, nos pusieron a un común como jefe de piso, a un común como cartero, como jefe de enfermería a un común, y pusieron también a un mayor que era el jefe de todos los presos comunes que dirigían a las circulares. Por supuesto que se vivía en tremenda agonía, porque siempre estaban buscando cizaña, siempre estaban buscando divisiones. Cuando nosotros llegamos a Isla de Pino, la dirección penal había nombrado una mandancia. Mandancia era el nombre que se le daba a los presos políticos que reían los edificios, las circulares. Esta mandancia estaba formada por comunes de la peor calaña. Por ejemplo, la mandancia la formaban específicamente el mayor, el segundo mayor y el jefe de limpieza. Esas eran las tres personas con poder dentro de las circulares. A su vez, ellos nombraban un jefe de piso, eran 5 pisos en las circulares y un 6º piso que le decíamos el bacalao. Nosotros nos enfrentamos a los presos comunes, lo pusimos fuera de las circulares e inmediatamente convocamos a elecciones para elegir a los dirigentes nuestros dentro de las circulares. El 20 de mayo decidimos quitárnoslos de arriba. Nos apropiamos de escobas y palos y en la planta baja dimos una batalla tremenda. Uno de nosotros casi pierde un brazo. Nos dieron golpes, ellos usaban pincho y otro objeto, lo llevamos hacia la reja y lo expulsamos a todos. Dada la gritería y el escándalo, vino los jefes del interior, nos amenazó, dejamos de coder. Bueno, conclusión, se llegó a un acuerdo que fue la tradición de presidio hasta el día que nos fuimos. Lo que le dijimos al orden interior es que nosotros teníamos que gobernarnos interiormente, no íbamos a permitir a delincuentes y asesinos que nos gobernaran, y eso era lo único que nosotros pedíamos. Dentro de presidio había una vida independiente. Los presos elegían sus representantes en cada una de las circulares. Un rejero no es más que un intermediario entre el preso y los sicarios, encargado de cuando había carta llamar al que era, o cuando había un paquete, o cuando habían problemas, intervenir entre los sicarios y los presos, y coger el primer golpe porque había que cogerlo, y avisar y estar siempre a la viva para saber cuando iba a haber requisa, cuando había movimientos extraños, y gritarlo bien alto: ¡es posible! Todo el mundo se ponía en atención. Todos oían al rejero porque lo respetaban, porque sabían que no le iba a echar una mentira, que le iba a decir verdades. Y había que estar atento tanto de día como de noche. El más famoso de los gritos era ¡paquete! Cuando había paquete, que no era para todo el mundo. Y el otro grito era ¡cubre para el recuento! El recuento realmente se produce 2 veces al día en presidio, por la mañana y por la tarde. Es decir, al amanecer entraba un guardia que ahora recuerdo muy famoso, que se llamaba Naranjito, el cual entraba con un sable de caballería. Él traía una tablilla y se paraba y teníamos que pararnos frente a la celda. Las celdas, pues naturalmente con el tiempo fueron cambiando. Cuando nosotros llegamos era de 2, cuando terminó el presidio llegaron a ser de 4. Teníamos que pararnos de uno en fondo y él en su tablilla traía los presos por piso.
Las circulares tenían lo que le llaman una planta baja y en el centro tenían una torre donde ese guardia entraba de afuera, es decir, que no tenía que hacer contacto con los presos, pero esa torre tenía un piso circular y ese piso circular estaba a nivel del 5º piso, o sea que él podía ver toda la celda de ese piso. Las condiciones de vida dentro del presidio Modelo fueron siempre difíciles. La comida, en sentido general, era paupérrima. No porque había escasez del alimento, sino porque le agregaban cosas que le alteraban el sabor, así como cebo de carnero, otras cosas que la hacían incomible. Y así, según fue pasando el tiempo, la comida fue escaseando y según iba pasando el tiempo era mala. Dentro de las cosas que le agregaban, en muchas oportunidades ahí todo el mundo vio que tenía hasta pene de caballo. Eso no es ninguna, eso no es ningún hiperbolismo. Tenía huevo de toro, tenía pene de toro, hasta ratones. Pero de acuerdo con el hambre que la gente pasaba, apartaban ya esas impurezas y había que comer algo. Desde un comienzo, el régimen castrista intentó imponer planes de trabajo forzado con el objetivo de doblegar la voluntad de los prisioneros políticos. Llegó el teniente Tarrao, que era el director del penal, rodeado de un grupo de guardaespaldas y de sicarios que venían todos enfurecidos, y nos da la orden de que el enemigo estaba amenazando con invadir y que teníamos que cavar trincheras. Cuando él dio a conocer eso en la forma que lo dio a conocer, pues yo creo que, estoy casi seguro que si no fui el primero, fui el segundo que gritamos o le dijimos al teniente que no hacíamos ese trabajo. Yo recuerdo que entre los que estuvo al lado mío en esos momentos estaba un señor que ya murió, Basilio Cuellar Camejo, que era un señor de mi pueblo, que yo no sabía ni que estaba ahí en Isla de Pino en esos momentos, y fue el segundo en respaldarme a mí en mi actitud. Ahí se fueron sumando otros y comenzaron a abrir fuego por encima de nosotros y amenazarnos y enseguida las golpizas. Yo recuerdo que a mí me dieron una golpiza ese día, que el traslado del lugar ese de la dirección al pabellón de castigo, yo ni me enteré cuando recobré el conocimiento ya en horas de la tarde. Tras el fracaso del denominado Plan Morejón de Trabajo Forzado, el totalitarismo castrista impuso otro, el Plan Especial Camilo Cienfuegos, un régimen de trabajo forzado violento mediante el cual decenas de personas fueron asesinadas o mutiladas. Comenzó el trabajo forzado en Isla de Pino. Era terrible aquello. Eran al amanecer del día hasta el anochecer. El trabajo era muy violento, la agresión por parte de los militares era muy dura. Ellos habían dividido toda la población de Isla de Pino, porque nos sacaban a trabajar a todos. Éramos alrededor de unos 5.000 presos, poco más de 5.000 presos éramos. Toda la población del penal la habían dividido en bloques, habían varios bloques por cada circular. Cada bloque se constituía de algunas brigadas, generalmente eran 4 brigadas, aunque la cantidad era variable. Cada grupo, cada bloque salía junto y llevaban alrededor de unos 20 y pico de guardias, armados todos con fusiles, y generalmente un cabo y un ayudante. Eran 2 cabos, pero uno era el jefe y el otro era el ayudante. Y nos obligaban a trabajar generalmente cortando pangola, limpiando los toronjales que habían en Isla de Pino, recogiendo las toronjas. Además había una brigada que la usaban en las canteras de mármol de Isla de Pino,
ese era un trabajo especialmente difícil. Y ahí en esa brigada, por cierto, habían metido un montón de muchachos jóvenes, generalmente los grupos más que habían sido de la universidad, abundaban ahí en ese grupo. Y ese fue un bloque donde el trabajo fue especialmente muy severo. El régimen totalitario agrupó a los jóvenes, en particular a los estudiantes universitarios, en el histórico bloque 19, con el objetivo de intentar, por medio del trabajo forzado, quebrantar sus ideas. Yo era estudiante en la Universidad de La Habana y allí me dieron un número, el 26.828. A partir de que llegué hasta el final, me llamaron por ese número. Como yo era estudiante, cuando hubo el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, se me incorporó en el bloque 19. El bloque 19 era un bloque completamente de estudiantes universitarios. Hicieron un bloque únicamente de estudiantes. Éramos como alrededor de 150, 160 estudiantes. A mí me da la impresión que ellos hacen el bloque ese de estudiantes nada más, como que supuestamente éramos más jóvenes, habían muy jovencitos ahí en el bloque, muy débiles. A mí me da la impresión que ellos creían de que iban a doblegar al bloque. Y bueno, los vamos a poner porque si doblegamos este bloque, eso va a influir en el resto del presidio. Y creo que fue todo lo contrario, ¿no? Establecen, es decir, el nombre del bloque, el bloque 19, nos llevan a trabajar a las canteras, pero desde que nosotros empezamos a trabajar, empezamos con resistencia. Es decir, una resistencia que era sorda, una resistencia sorda. Éramos como un símbolo para ellos, para el gobierno, que había que destruir. Las jornadas de trabajo forzado podían extenderse hasta 12 o 13 horas diarias. Uno de los lugares tristemente recordado por la rudeza y la violencia ejercida por el régimen contra los prisioneros políticos eran las canteras de mármol de Isla de Pinos. Una de las modalidades del trabajo forzado eran las canteras que estaban muy cerca ahí de la prisión, en Nueva Gerona, a la entrada de Nueva Gerona. Y aquello era un trabajo muy bruto. Imagínate, jóvenes, a veces delgados como era yo, con una mandarria de 25 libras partiendo las piedras, con el guardia arriba de ti. Pero hay un detalle muy significativo, y es que siempre los presos, allí en la cantera, como se hacía en otros lugares, tenía que estar el guardia mirándonos para que nosotros trabajásemos. O sea que estábamos constantemente observando al guardia, sea Perro Prieto, sea el que fuese, y ETA, que eran los cabos en aquel momento cuando yo estaba ahí, y si no nos estaban mirando, pues no trabajábamos. Y eso daba lugar también a que lo que después se dio en llamar y que se hacía en otros bloques también, como era el paso de Jicotea. Los prisioneros políticos crearon desde un comienzo sus propios métodos de resistencia. El paso de Jicotea mayormente se hizo en Isla de Pino como un símbolo de rebeldía, ¿no? Eso mayormente se proyectaba cuando había una fecha conmemorable, un compañero nuestro que asesinaba, alguien que sufría un bayonetazo el día antes, o una requisa un poco violenta, ¿no? Era producir lo menos posible para el régimen, y cada vez que podíamos dañar la producción también lo hacíamos. Y los sargentos, ¿no? Los cabos que teníamos nosotros, eran opuestos a que nosotros mantuviéramos esa actitud. Entonces ellos trataban de golpear ni eso para que nosotros no apurábamos. Y ahí íbamos y muchas veces se agudizaba porque era una cosa directamente profesional. Más golpes que nos daban, más pasos de Jicotea metíamos nosotros. Hasta que llegamos al campo, entonces en el campo manteníamos un silencio absoluto. Paso de Jicotea respondía a una agresión de los militares. O sea, cuando había problemas, que daban golpes, que había dificultad con la comida, pues entonces hacía un super paso de Jicotea. Y también, por ejemplo, eso ocurría cuando veníamos a la circular, que entonces veníamos en paso de Jicotea, y a veces nos daban golpes, a veces nos entraban a bayonetazos, pero íbamos incluso cantando el himno nacional o la montaña, mientras íbamos caminando por la calle que nos llevaba a la circular. Un día subayo la montaña, en la cima nos volvamos a ver.
La montaña, compuesta dentro del presidio, se convirtió en un himno de la resistencia y la lucha del presidio político cubano. En septiembre del 61, en la circular número 4, me vino una inspiración. Estaba yo en la celda 64 del primer piso. Y estaba sentado en la ventana y de pronto pedí un pequeño lápiz que teníamos allí en la celda y empecé a escribir una canción. Y cuando terminé, resultó que aquello era como una oda, una cosa para la lucha. Y la empecé a cantar. Inmediatamente la gente que estaban alrededor mío, los compañeros míos de la celda y amigos míos, empezaron a aprenderse la canción. Y a la semana, toda la circular número 4 se sabía la canción. Yo le había puesto Ansias de Libertad y la gente le puso La Montaña y se quedó como La Montaña. El plan de trabajo forzado en el presidio modelo generó un término, una palabra, un símbolo que tras el paso de los años sintetizó la tenacidad, la constancia, la entrega total a la causa de la libertad del pueblo cubano. El preso político plantado, una actitud que décadas después todavía mantienen en las mazmorras de la tiranía los actuales prisioneros políticos. Cuando vienen a anunciar el plan de trabajo forzado, y que lo gritan desde la planta baja, lo gritan los oficiales a la galera, yo bajo con Alfredito Izaguirre. Y yo le digo, yo no voy a trabajar. Me dice, está bien. Y Alfredito dijo lo mismo. Y me estremezco recordar esto. El gran heroísmo de Alfredito Izaguirre no fue solo eso. No. Alfredito y yo éramos amigos ya desde la calle, ¿no? Entonces, cuando yo le converso con él del asunto de resistirme al plan de trabajo forzado, yo le digo, Alfredito, es que lo que hace falta, porque tú eres un miembro de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hace falta es que a ti te den una gran paliza para el escándalo. Y él está de acuerdo. Desde que Alfredo salió de la fila, le dijo a Curbelo, yo sencillamente no voy a trabajar. Allí se hizo un silencio que se podía cortar con una navaja. Lo mandaron a salir de la fila, lo tuvieron fuera del rastrillo y más tarde lo llevaron para los pabellones de castigo y consiguientemente ocurrió la paliza que le dieron precisamente para ejemplarizar, para aterrorizar al resto del presidio entre las circulares 3 y 4. Allí Alfredito caía al piso y ellos seguían a machetazos y a bayonetazos con él hasta que quedó prácticamente inconsciente. Ese fue, pudiéramos llamar, el primer plante formal que hubo en el presidio con relación al plan de trabajo forzado, eufemísticamente llamado Plan Especial Camilo Cienfuegos. La brutalidad de los sicarios no conoció límites a la hora de maltratar a los prisioneros políticos. Varios hombres dejaron sus vidas víctimas de la violencia perpetrada por el régimen castrista en el presidio modelo. Nosotros nos encontrábamos ese día guataqueando en una finca. Julio Tanteciel se encontraba a pocos pasos de donde yo estaba.
él fue bayoneteado por el cabo Florentino Carmenate, más conocido por La Pinta. Fue bayoneteado y fue alcanzado en la femoral y empezó a desangrarse allí en el campo. Y entonces nosotros plantamos allí, empezamos a gritar que había que darle atención. Lo tuvieron allí un rato bastante grande y después lo trasladaron hasta el presidio. Cuando nosotros llegamos al presidio, nos enteramos de que él había fallecido por la pérdida de sangre que tuvo cuando le fue seccionada la femoral. Mi llegada a Isla de Pino, lo que más me impresionó fue la sangre, porque yo llegué un día cuando me metieron en la circular 2, recuerdo que había un preso que regresaba todo bañado de sangre, de la cintura para abajo, lo habían bayoneteado. Ese día habían bayoneteado a Victico, a Víctor Cera. Una de las primeras cosas que hice como sacerdote fue ir a verlo. Lo habían bayoneteado. La sangre fue lo que primero me impresionó de la Isla de Pino. Yo recuerdo que la sangre para mí se convirtió en algo sacramental, muy fuerte, porque yo rescaté, me la dieron, ¿no? Yo lo pedí y me la dieron, el plato de metal que llevaba en la cintura el Chino Tan cuando lo bayonetaron. Y entonces en ese plato que estaba empapado de sangre en algún momento, yo celebraba la misa. Yo recuerdo, y eso me será imborrable toda mi vida, cuando apeándome de uno de los camiones a la entrada del pasillo aquel central, de la calle central de ahí entre las circulares, ver como aquel guardia marihuana, creo que era, le metió un bayonetazo que después supe que era a Héctor Albor. Y para mí la impresión, porque el bayonetazo fue en el muslo por la parte de atrás, y yo nunca podré olvidar el chorro de sangre. Yo nunca he visto un chorro de sangre tan potente salir del muslo de una persona cuando le sacó la bayoneta a aquel hombre. El mismo marihuana se asustó. Eso le costó la pierna a él, se la tuvieron que cortar. El régimen tenía unos pelotones, era un grupo formado por un oficial y varios soldados que se dedicaban a entrar a las circulares y a los edificios a sacarnos, ya que nosotros hacíamos resistencia al salir, como estábamos trabajando obligados. Entonces, Porfirio va subiendo por la escalera, Porfirio era el sargento, jefe del interior en ese momento, y va subiendo la escalera con varios de sus genízaros atrás de él, y entonces se encuentra con Ernesto que va a bajar del cuarto para el tercero. Y entonces ellos vienen agitando con las bayonetas en las manos, y con una pistola en una mano y la bayoneta en la otra, y vienen agitando a la gente. Entonces le dice a Ernesto viene bajando con un desayuno, con su desayuno, y entonces le dice, baja rápido, cuando baja no quiero encontrarme contigo. Entonces Ernesto no le hizo caso y siguió bajando, pero entonces él viró al momento. Cuando él vira, se encuentra con Ernesto enseguida, y entonces saca una discusión con Ernesto, empieza a discutir con Ernesto empieza a replicarle, entonces él saca la bayoneta y le hunde la bayoneta en el estómago. Nosotros todos, yo estoy entre el tercer y segundo piso, en la escalera, lo estoy mirando. Entonces, Ernesto va a caer, se aguanta el estómago y el asesino me han matado, y se queda aguantándose del pasamanos de la escalera. Entonces, empieza la gritería, empezamos nosotros a gritar, y vaya, para que no le siguiera dando. Entonces en ese momento Adolfo Alfaro sube y le grita, oye, déjalo quieto, déjalo quieto. Se lo quitamos y lo bajamos. Vamos por la escalera y lo sacamos afuera del edificio. Se fuera del edificio, estaba la mayoría del personal. Entonces lo hacen formar en el grupo de trabajo, o sea, la brigada. En ese momento nosotros formamos un plante, porque ellos querían que fuera a trabajar. Ernesto se está quejando de dolor y las manos, saliendo la sangre por las manos, ahí, perforado. Después nos enteramos que el bayonetazo fue 13 perforaciones en los intestinos, producto de lo cual murió 3 días después, o sea, el día 9 de agosto de 1964. Empezaron a tirarnos, a tirotearnos en el campo. Cuando nos estaban tiroteando, muchos de nosotros, la gran mayoría, dijimos que no nos íbamos a tirar al suelo, que si moríamos íbamos a morir de pie. Entonces, cerca de mí, caer a Eddie Álvarez Molina. A poco rato vi caer a Dani Crespo con un tiro en el abdomen, que murió después de varios días, fue llevado herido para el presidio y murió después de varios días. Y René González Guerra fue herido también ese día allí. Después que se terminó ese ataque que nos hicieron, nosotros nos quedamos allí en el campo y empezamos a tirar piedra, a tirarle piedra a los guardias que estaban armados. Como a la hora de eso, sentimos un ruido ensordecedor y cuando miramos era que venía un batallón completo, un batallón con camiones, tanquetas de guerra
que nos rodearon con los camiones y las tanquetas de guerra y batallones con bayoneta calada. A nosotros que éramos en ese momento 70 y pico de hombres, solamente con piedras en la mano y ya con 2 muertos y un herido en el campo. Ellos empezaron a volvernos a tirar para obligarnos a llevar, que nos querían llevar hacia los camiones para trasladarnos a la prisión, y nosotros empezamos a tirarle piedra a ellos y ellos tiro con nosotros y nosotros piedra con ellos, hasta que al fin fuimos a los camiones, montamos en los camiones y habíamos, muchos de nosotros nos habíamos quitado la camisa y habíamos manchado la camisa nuestra con la sangre de los compañeros nuestros que habían caído. Y entonces cuando pasamos por Nueva Gerona, las camisas de muchos de nosotros se las tirábamos al pueblo que estaba en la orilla de las calles, porque nosotros íbamos gritando lo que pasaba. Le tirábamos las camisas nuestras al pueblo y el pueblo cogía las camisas y las miraba, que estaban llenas de sangre. Cuando llegamos al presidio, todos nuestros compañeros que ya se encontraban en las circulares ya sabían ya de que habíamos tenido muertos y que habían heridos que habían traído también antes que traernos a nosotros. Empezaron a cantarnos el himno nacional y a aplaudirnos. Y yo sentí una emoción tan grande en ese momento que ese era un momento en que yo estaba más dispuesto que nunca a dar mi vida por la libertad de mi patria. Un elemento común dentro del presidio fue la capacidad de los prisioneros políticos de fortalecerse espiritualmente. En la vida espiritual del presidio es porque tú no tienes nada, porque tú tienes que buscar una salvación constante, porque tú tienes que sobrevivir cada día, porque tú tienes que confiar en alguien que esté más allá de ti mismo. No creo que otro sacerdote en Cuba haya tenido ese privilegio durante tantos años y durante todo, que estar al servicio de hombres valientes, de hombres especiales, de gente de una calidad humana increíble. Es un privilegio. Yo le doy gracias a Dios y creo que me faltarán los días de mi vida para poder dar gracias a Dios por ese privilegio de haber acompañado al presidio político cubano durante 10 años. El presidio modelo fue la base para la formación de muchos hombres que en sus largos años de confinamiento político se educaron, se capacitaron, se convirtieron en mejores ciudadanos. Cuando nosotros llegamos a presidio, a Isla de Pino, sabíamos que teníamos que prepararnos culturalmente, prepararnos en educación, pero también prepararnos para el poder. O sea, nosotros teníamos que superarnos. La mayoría de nosotros éramos jóvenes. Algunos sabían un poco más, habían profesionales, habían algunos que eran incluso analfabetos. Y eso fue una política general de los presos políticos cubanos en Isla de Pinos. De los que más sabían enseñaban a los que menos sabían y todos aprendíamos. Incluso los profesionales se especializaban. Si eran doctores, a lo mejor estudiaban economía y se estudiaba oratoria. O sea, era una política general de que teníamos que superarnos desde todo punto de vista. Y entonces el propósito que yo me hice, tratar de salir de aquí un hombre mejor de lo que entré. Y donde quiera que yo tuve la oportunidad de estudiar, yo no dejaba los libros ni un solo momento, nada más que para distraerme un poco jugando ajedrez y esto. Entonces en el pabellón de castigo, que lo que tenía eran los calzoncillos y 2 platos de aluminio llenos de agua en el suelo, yo lo que me pasaba a repasar los idiomas en mi mente y todo lo que yo había estudiado, Y a mí no me alcanzaba porque yo me hacía un programa. O sea, según los días de la semana, las horas del día, yo tenía mi programa de estudio. Entonces, pues recordando los idiomas, recordando la historia. Una de las formas que teníamos de desarrollar la cultura es a través de las bibliotecas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había quien tenía su libro, pero nosotros nos organizábamos y habían bibliotecas en celdas donde se acumulaban distintos libros que nosotros mismos los dábamos y después circulaban, como se hacen en las bibliotecas. O sea, tú pedías un turno y se promovía la lectura y la formación entre todos los compañeros que estábamos en la prisión. Se daban las conferencias, unas conferencias que no tenían que envidiarle a nada a las que se pudieran darse en la calle, porque eran profesionales, la mayoría las auspiciaban. Esas conferencias participábamos todos
ya sea de geografía, de historia, de geometría, de música, de arte, en fin, de muchos aspectos. Yo soy uno de esos casos que soy formado dentro del presidio político, porque mi nivel cultural era muy bajo. Conocía la naturaleza perversa del régimen castrista, pero mi formación política y cultural se la debo a mis compañeros dentro del presidio político cubano. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, a poco tiempo de llegar, que yo tenía vocación de periodista y estudié periodismo. Estudié periodismo con Leonel Rodríguez de la Torre y un grupo de nosotros que acabamos de llegar, todavía estábamos pelados a raspe. A pesar de la censura y del control de la información ya impuesto en Cuba, dentro del presidio existía libertad de expresión, existía un periodismo independiente y libre. Tuve una gran sorpresa al entrar en las circulares. Allí me encontré que los jóvenes que se encontraban presos allí estaban haciendo un periodismo independiente que fue la base fundamental de esta historia, o parte de la historia que el presidio histórico cubano ha legado. Los jóvenes trabajaban de muchas maneras el periodismo. Uno de ellos era con los radios. Eran invenciones y componentes que entraban en prisión clandestinamente o creados dentro de la prisión con piedra de pedernal, con sueros que conseguíamos. En fin, era algo clandestino fundamentalmente. A veces era una cuchilla de afeitar, a veces se orinaba en una piedra y de ahí los ingenieros sacaban informaciones para que pudieran haber frecuencias dentro de los radios. Aquello era increíble la forma en que trabajaban. Era maravilloso ver cómo se reunían 4 o 5 presos en un lugar bastante cerrado con unos audífonos que eran de las cosas de hacer las transfusiones y uno escribía, el otro sintonizaba, el otro vigilaba por si venía una requisa y otro estaba presto en cuanto viniera la requisa a esconderlo en cuestión de segundos para que no fueran detectados. Después, estas grabaciones y estas transcripciones que se hacían de las noticias eran llevadas a un papel y ese papel iba por celdas o por bulayas, como quisieran llamarlo en aquellas circunstancias, en las que se leía las noticias que nos importaban a nosotros, tanto nacionales como internacionales. A pesar de la represión, del férreo control que la guarnición tenía sobre las instalaciones del penal, los prisioneros políticos organizaron varias fugas. Esta fuga se realizó mediante un preparativo de ceguetas que nos pasaron en pedacitos la familia, metidos dentro de las tapas de las cajas de cartón. Esos pedacitos de cegueta le empatábamos un cabito de madera y con eso picábamos los balostres. Brincamos un primer cordón de 9 pies de altura de seguridad con 3 alambres de púa arriba. De ahí brincamos un segundo cordón que tenían ellos, alambres de púa por fuera. Ya dentro de Gerona nos cogen de casualidad un sargento del ejército que estaba de celador de lo que llamaban el reparto de los americanos. Hicimos para ese ruido dentro de las hojarascas, se da cuenta el sargento y sale con el revólver en la mano, 45 así. Cuando sale se da cuenta que somos varios. Ya Blanco Navarro lo tenía rodeado por atrás, había dado la vuelta para desarmarlo. Pero él parece que se la huele, que éramos varios, y empieza a dar gritos, compañeros a mí, compañeros a mí. Y ahí nos cogieron. Cuando nos cogen, y todo el tiempo hasta que llegamos a la jefatura de policía y más, creyeron que éramos ladrones, que íbamos a robar esas casas de los americanos que estaban en las afueras de Gerona. Desde los primeros días que pisamos las circulares de Isla de Pino, empezamos a pensar en cómo escaparnos en una fuga. En aquellos tiempos nos entraban paquetes prácticamente diarios a las circulares y aprovechamos en esos paquetes introducir unos pelos de cegueta para poder picar los barrotes de la celda que daban hacia el exterior. Así estuvimos trabajando en el corte durante muchas semanas hasta que todo estuvo listo. Y la espera fue un poquito larga porque estábamos esperando una noche de lluvia. El aguacero era torrencial en aquellos momentos y nos empezábamos a arrastrar por
por todo el campo que daba hacia el sur de la prisión. Pero cuando estábamos llegando a una de los cruces de la calle, de una de las calles interiores del presidio, de momento paró de llover. Y la circulación de la guarnición empezó a moverse normalmente. Y cuando fuimos a cruzar esa calle, fuimos sorprendidos por un sargento que dio la voz de alarma. Algunas fugas fueron coronadas por el éxito. Lo primero que yo empecé a recopilar fue lo más difícil de conseguir, que eran las identificaciones. Fui recopilando otras cosas, por ejemplo, un pantalón verde olivo. Me faltaba una gorra y en una de esas que dejaron mal puesta una de las gorras, nos hicimos de ella. En la primera fase del plan, ya escogiendo el día, era hacer un muñeco para que cubriera el primero y el segundo conteo en la circular que se producía después que salían los bloques. Se ideó un muñeco con ropa de preso. Lo único que tenía era unos alambres de perchero y otras cosas que habíamos entrado para sostenerlo en un palo de escoba la cabeza. Hicimos una soga por arriba del avión de arriba y entonces se le colocó aquí atrás para cuando pasaran por la celda en ese primer conteo, el que se paraba al lado alaba la soga y entonces sentaba al muñeco que estaba amarrado por aquí, lo sentaba y lo contaba. Llegada la fecha de la fuga, que fue el día 2 de junio de 1966, a las 5:30 a 6 menos cuarto de la mañana salía el primer bloque y en ese salí yo con el grupito que me iba a ayudar a hacerme un coro afuera y poderme quitar la ropa. Me saqué los hilos del pantalón y la camisa, que ya estaba preparada para eso, y me quedé con el pantalón verde olivo, el pullover que lo había teñido, que no tenía la P, lo había teñido de verde olivo, y la gorra. Estaba hecho un militar completo. Habían, yo diría, 50 o 60 guardias. Yo me mezclé con ellos. Todos eran más o menos de mi misma edad, 20 y pico de años, en esa época. Y yo me fui caminando por todo el comedor. Cuando llego al muelle de Nueva Gerona, donde estaba el Pinero, me dan la mala noticia que el Pinero estaba con roturas y que no iba a salir. Pero que iba a salir un yate que estaba allí a las 5 de la tarde. Con mucho desespero esperé la hora, me paré en la cola a la hora fijada y me monté en el yate. Y llegué a La Habana exitosamente por la noche ya. El dolor y la angustia de los prisioneros políticos era solo superado por el que padecían sus familiares. Millares de madres, padres, esposas e hijos viajaban desde los puntos más distantes de Cuba hasta llegar al surgidero de Batabanó y desde a Isla de Pino en los ferries Isla de El Tesoro y El Pinero para poder ver, tras meses de desesperanza, durante apenas 2 horas a sus familiares. Viví muchas experiencias y muchos maltratos y vejámenes de la policía política del régimen cuando íbamos a las visitas. Desde que salíamos de nuestras casas íbamos controladas por el gobierno comunista con un telegrama que solamente dejaba pasar 2 familiares por presos políticos. Y entonces nos empezaban a requisar todo lo que llevamos. Solamente nos permitían en cada visita alrededor de 12 a 15 libras de alimento. Entonces cuando llegábamos al guardia que nos estaba requisando los alimentos, a veces nos miraba los alimentos y decía, esto no pasa, porque no pueden pasar pollo, por ejemplo. Y bueno, pues entonces hacíamos así y nos esquivábamos hasta el otro que veíamos que no estaba botando el pollo, que nos dejaba pasar el pollo.
Entonces íbamos hacia el otro guardia que lucía ser un poco más flexible. Pero si llevabas ahí un poco de carne de puerco, ese guardia te decía, esto no pasa porque es carne de puerco, y te la botaba allí mismo. Y nosotros viendo con la necesidad que teníamos de conseguir las cosas para ellos, y la necesidad que tenían ellos y el hambre que estaban pasando, ver botar aquellas pilas de comidas allí que eran necesarias para ellos. Nos requisaban todo el cuerpo, unas milicianas que habían allí, y prácticamente que nos desnudaban, y hubo ocasiones hasta que nos mandaron a abrir las piernas para mirarnos hacia adentro. Eso fueron una de las vejaciones más grandes que yo he podido soportar en mi vida para poder ver un familiar preso en Cuba. Numerosos padres e hijos compartieron celdas dentro de estas circulares. Otros solo pudieron ver a sus padres en la distancia a través de las rejas sin poder darles el último adiós. Mi padre había caído preso en Oriente, estaba en la causa de Alberto Müller, había sido condenado a 3 años y estaba en Puerto Boniato. Estando yo en Isla de Pino, en la circular 4, él lo trasladan hacia Isla de Pino. Cuando él pasa entre la 3 y la 2, yo estaba en el 4º piso, mirando por los barrotes, por la ventana, a ver si conocía a alguien allí de la cordillera, lo cual era lo normal, ¿no? Entre los gritos de siempre, que uno conocía a sus amigos. Entonces hay un señor que se llama Rolando Nieves, que estaba, un recluso, un amigo mío que estaba un piso debajo, que él había estado en Boniato, y él divisa a mi padre. Y entonces empieza a gritarle, oye, Roberto Elías, Roberto Elías. Entonces yo me pongo muy nervioso, porque yo dije, ¿cómo Roberto Elías? Y entonces empiezo yo a buscar, y entonces diviso inmediatamente a mi padre en la cordillera de preso. Él venía barbudo, pues tenía mucha barba y llevaba 1 mes y medio sin afeitarse, con una toalla tirada arriba. Y yo empiezo, pero yo me pongo nervioso, y en vez de decirle Roberto Elías, pues entonces empiezo a decirle, oye, papi, papi, porque era como yo le llamaba desde niño. Él se pone nervioso también y empieza a buscarme con la vista. Y entonces viene un genízaro de esto, le mete un empujón para que volviera para la fila, y yo lo que hice fue empezar a gritar. El griterío era tal, de tal cantidad de presos, que aquello se fumó en aquella situación. Y él siguió entonces avanzando y fue para la circular 2. 2 o 3 meses después, realmente no mucho tiempo, a él lo trasladan nuevamente hacia Cuba, como decíamos nosotros. Pero para desgracia de él y mía, por supuesto, mi padre sale con un cáncer en los pulmones. Y yo sabía que moría ya, a mí me habían avisado que iba a morir, etc. Y entonces a mí me hacen unas gestiones en el Ministerio del Interior en Cuba para ver si podían llevarme al sepelio de mi padre. Y vinieron a la circular a buscarme. Me dejaron vestido 48 horas, amigo mío. 48 horas vestido, esperar. Yo no sabía que cada vez que entraba alguien yo lo llamaba para que me diera una explicación de aquello. A las 48 horas me dijo, no, ya no va a ningún sitio. A las golpizas, los bayonetazos, se agregaban los pabellones de castigo, donde la brutalidad de los esbirros alcanzaba niveles extremos. Los 20 meses que estuve en el pabellón de castigo, yo oí dar más de 100 palizas. Y creo que sería más adecuado decir más de 100 cablazos. Porque cuando el guardia que estaba en el techo del pabellón del castigo veía venir a un nuevo preso, un preso que lo traían para el pabellón de castigo, él le gritaba al de abajo, el que estaba abajo, ¡carne fresca! Y entonces también le decía, con el rojo o el amarillo. El rojo o el amarillo es porque le pegaban a los presos con unos cables de electricidad que tenían una cubierta plástica, o roja o amarilla. Y por eso yo decía el rojo y el amarillo. Yo oí dar allí más de 100 palizas en esos 20 meses. La dirección del penal pretendió establecer un sistema de atención médica que respondiera a sus intereses, sin importar las necesidades médicas de los prisioneros enfermos. Se pretendió que los médicos limitáramos
el número de enfermos que podían quedarse sin salir al trabajo forzado. Aquello fue motivo de discusiones con ellos, hasta que llegó un momento que les hicimos saber que nosotros no podíamos constituirnos en médicos represivos de nuestros compañeros. El médico militar, aún no terminada la consulta, pasaba a las 9:30 o a las 10 de la noche y de allí escogía 10 pacientes, que era lo que estaba permitido que se quedaran, sin haberlos visto, sin tener la menor idea de cuál era realmente la situación de los que quedaban en la circular. Pero esa fue la disposición que dio el señor director del hospital. Yo tuve un problema porque yo pertenecía al bloque 10, a la brigada 36. El jefe de ese bloque era un sargento llamado Bayán. Una vez yo le planteé a él que me encontraba enfermo, que ese día no iba a trabajar, porque me encontraba enfermo, mal. Y él me dijo que no, que tenía que ir a trabajar así. Yo le dije que no. Él me atacó con una bayoneta y me hirió acá, en el pecho y en la mano. Los compañeros míos vieron cuando estaba, como yo estaba echando sangre acosado, y dos compañeros míos a los cuales recuerdo con mucho afecto y le debo mi vida. Uno es Ricardito Cruzón y otro Pérez Corso. Se metieron entre el sargento y yo, me arrastraron y me montaron en el camión. En ocasiones, la crueldad de los sicarios conducía a los prisioneros políticos a plantar al trabajo forzado. Yo vi que mi situación era muy mala. Hablé con un amigo mío, compañero también, en la circular 3 en Isla de Pino, que se llama Heriberto Bacallao, y decidimos: Bacallao, aquí lo mejor es morir de una sola vez. Vamos a plantar a no trabajar, a negarnos a trabajar. Yo veo que Campeón empieza a darle golpe a uno de los estudiantes, yo creo que le decíamos el Morito, uno de los estudiantes más sencillos. Entonces me salí de la fila, clavé el pico en el piso, en la tierra, y dije: no trabajo más. Entonces dice, Girón viene para que tú no vas a trabajar, y habla por la bayoneta. Pero en ese momento Ricardo Vázquez también sale: yo no trabajo más tampoco, y clava el pico en el suelo. Entonces empieza a picarme con el estilete por aquí, por las piernas, y a darme con la bayoneta. Corre, y corre. Y yo no corría. Y yo veía que a Ricardito Vázquez lo cogió Campeón con un guayabo, con el gas, y le estaba dando, yo de reojo veía lo que le estaban haciendo a Ricardito. Que a Ricardito Vázquez le habían dado tanto golpe por la espalda, que eso era la espalda era así. Entonces dijimos, Ricardito y yo: no vamos a comer. No vamos a comer, para demostrarle a ellos de que nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Y entonces, efectivamente, cuando viene la comida, no queremos comida. Nos negamos a comer, empezaron a pasar los días, nos amarraban en las camas, con los camastros ahí, nos pasaban la sonda por ver, y así estuvimos como 50 y pico días. Es decir, fue más o menos el proceso, que sin comer, lo que comíamos era lo que ellos nos daban cuando nos amarraban. Roberto López Chávez y Fulgencio Rangel plantan el trabajo. Le dan tal paliza descomunal, pero bestial, que ellos deciden declararse en huelga de hambre. Permanecen en el edificio 5 un tiempo. Nosotros comenzamos la huelga esa, estamos unos días, persuaden porque no sigamos la huelga, porque está López Chávez y ellos ya habían empezado unos días antes, y se para aquel movimiento. En ese momento yo decido no trabajar ya de todas maneras, por la vía ya del plante. Entonces me voy para el pabellón, planto un día, el 11 de julio del año 65, me llevan para el pabellón. Digo, antes del pabellón ese día me sacaron para la mojonera, que era donde se llevaba a los plantados. Y entonces allí empieza una golpiza de esa horrible dentro de todos los excrementos de todas las circulares, el edificio,
las barracas de la guarnición es a donde iba a parar todo el excremento ese. La mojonera era uno de los procedimientos predilectos por los sicarios del régimen castrista para intentar humillar y amedrentar a los prisioneros políticos. La mojonera era uno de los recintos que ellos les gustaba meternos de castigo en ellos porque era tan repugnante, tan inhumano, porque era ahí donde iba a parar todos los excrementos, todas las heces fecales, todo lo putrefacto que salía de presidio iba a parar allí. Cuando nosotros por primera vez nos metimos, aquello era una miasma densa que no se podía ni caminar. Y veíamos los partículas, fragmentos de excremento que salían debajo, flotando, etcétera, etcétera. Aquello estaba plagado por hierbas acuáticas como macillo cortadera. Los macillos inmensos que tenían 30 años en esa laguna, que eran inmensamente pesados, los teníamos que sacar a la orilla. No podías tocar la cerca de púa porque rápidamente te acometía agredirte el guardia con su bayoneta calada. Teníamos que estar sumamente pendientes y avisores de los más pequeños y de los más lentos, los más lentos. Los más rápidos teníamos que socorrer a aquellos que eran más lentos porque había veces que se atascaban. Y de los pequeños más todavía porque aquello tenía un suelo irregular por el tiempo que se hizo, que no se hizo con los aparatos actualmente, se hizo con dinamita. Y había veces que tú ibas caminando y de pronto ¡brut!, te encontrabas y te hundías. Y al hundirte figuramente te tapaba la cara. Recuerdo sinceramente aquel día un muchacho de Sagua la Grande de una talla muy, muy pequeña, serían escasamente unos 5 pies, media pulgada, en uno de los vacíos, eso el fondo irregular que ella tenía, se hundió y cuando corrimos a él ya había hasta inclusive bebido de esa agua asquerosa. Entonces se le metió en los ojos, en el afán de salvarse, abrió los ojos y esas aguas le inundaron los ojos, de los cuales perdió la vista. Un recurso extremo de resistencia de los prisioneros políticos fueron las huelgas de hambre. Varios hombres dejaron sus vidas y otros cientos estuvieron decididos a hacerlo, al dejar de ingerir alimentos por reclamar que fueran escuchados sus derechos. Roberto López Chávez le empieza la huelga de hambre, está un tiempo determinado en el edificio 5 donde se le pasa sonda y al cabo de los meses lo llevan para el pabellón de castigo, inclusive detrás de la celda mía. Allí ya no tiene la sonda, no tiene que le pase sonda y le ponen la comida en un plato, pero él no la prueba nunca. Y como 15 o 20 días después de ser trasladado allí, amanece muerto ya en la celdadera allí tirado allí. Esto es el 23 de noviembre de 1966. Entonces llega Campeón y dice, arriba que vas a trabajar, párate. Y yo no respondí nada. Párate que vas a trabajar. Y entonces metió la bayoneta en la nalga y empezó a empujarla diciendo, arriba, párate bravo que vas a trabajar. Cuando la bayoneta tocó el hueso, le dio una vuelta dentro de la herida. Yo ahora hago el cuento y no sé cómo un ser humano puede resistir eso, ¿no? Entonces ya cuando él ve que yo ni así, porque es que yo creo que yo me autosugestioné, me autopreparé, me autohipnoticé. Y entonces eso sí, sacó la bayoneta y le dijo a la gente, yo oía que el camión tenía el motor encendido. Y yo pensaba, ahí es donde me van a llevar a mí. Entonces, bueno, pues efectivamente sacó la bayoneta y dijo, bueno, ok, vamos a llevarlo. Y ahí en los calabozos estuvimos varios meses con otros que habían plantado ahí. Creo que en total fuimos como 16 los que plantamos el trabajo forzado. Alfredo, a gritos, de celda, una celda a la otra, dice que va a empezar una huelga de hambre. Me lo dice a mí. Él sabía que, por supuesto, yo iba a participar en la huelga de hambre. Entonces yo le digo, no, pues yo estoy ahí también. Y empezamos el mismo día. Y a eso se suman el español Odilo Alonso y Nerín Sánchez. Lo que se pedía no era que nos sacaran de pabellón de castigo, sino que nos dejaran salir al sol, que nos dejaran entrar libros, que nos dejaran entrar paquetes. Entonces, nada de eso. Pero a los 20 días vienen las autoridades y nos dicen, está bien, vamos a aceptar ustedes dicen, les vamos a conceder eso. Pasa una semana. Estamos comiendo durante esa semana y no dan lo que habían ofrecido, porque ellos pensaban que
después de haber pasado lo de la huelga de hambre, como queda uno después de la huelga de hambre y lo que se sufre durante las huelgas de hambre, ellos pensaron que nosotros no íbamos a empezar otra huelga, y entonces empezamos otra huelga de hambre. Yo, por ejemplo, en el pabellón de castigo, yo perdí las cejas y las pestañas. ¿Por qué? Porque en algunas de las celdas que me cerraron era completamente oscuro. Y entonces la naturaleza te bota las cejas y las pestañas buscando luz. Yo me acuerdo que en la celda más oscura que tuve, había un puntico, de una hora en la mañana, entraba un rayo de sol. No es que entraba hasta la celda, sino se veía el resplandor del sol. Y a esa hora, yo esperaba esa hora para ponerme a mirar por el puntico ese para que me diera sol en los ojos. Otro elemento en común del presidio político fue el sentimiento de compañerismo, de solidaridad aún a riesgo de la propia vida. Estábamos en el plan de trabajo forzado en un lugar llamado Santa Elena, que es muy amplio, y en un extremo empezaron a darle una gran golpiza al Colorado Cofiño, y un viejito llamado Almaguer, que era el hombre más pacífico del bloque, casi no tenía ni 5 pies de altura, perdió el control cuando vio el abuso, agarró un asadón y atacó al indio. Se formó un gran aspaviento y nosotros, que estábamos en el otro extremo del campo, salimos corriendo con los asadones hacia donde estaba para ayudar a nuestro compañero. Se formó un gran tiroteo, nadie resultó herido, los guardias nos rodearon y entonces el indio, que era el cabo que había dado la golpiza, nos puso en 2 filas y sacó primero al viejito Almaguer, después me sacó a mí y después sacó al negro Pincho y le dijo al jefe, al guardia jefe del cordón: mátalos a los 3, tráeme los cadáveres. Y se vira para el resto del bloque y le dice con burla y con sorna: si hay alguno que quiera buscar la muerte junto con su compañero, que dé un paso adelante. Y en aquel momento, con el terror pánico que había, salió uno, salieron 2 y salieron 18 del bloque a morir junto con nosotros 3. Entonces, cuando el cabo se dio cuenta de que no tenía valor para hacer una masacre y matar a 22, se dio cuenta de que nosotros teníamos más valor para morirnos que él para matarnos, desató su furia primero contra el viejito Almaguer, lo desbarató, lo tiró en el suelo, cayó una paliza tan salvaje al lado mío, quedó inmóvil, inconsciente. Entonces después vino, me cogió a mí y me dijo: con que tú eres guapo. Y yo le dije: no, yo no soy guapo, los guapos son ustedes, mira lo que han hecho con un viejito indefenso. Así fueron dándole golpe a todos los 22 que habíamos salido, porque al Hierro lo habían cogido, lo habían metido también ahí en el grupo. Pero lo importante de esto que sucedió no es siquiera esa heroica rebeldía cuando el único testigo era el silencio. Lo importante fue el espíritu de solidaridad humana de 18 hombres que fueron a dar su vida para estar juntos con su compañero y morir junto a su compañero. Aunque en Cuba la religión y sus practicantes fueron reprimidos y perseguidos por el régimen totalitario, en el presidio político todas las expresiones religiosas disfrutaban de plena libertad. El espíritu que llevamos a la prisión nunca se quebró. En cada piso se daba una oración dominical, se daba un rosario diario en cada piso. Recuerdo que la estampa mía de ordenación se lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos. Y eso fue lo que fue. 10 años que no cambiaría por nada. No se ha vuelto a repetir en mí una pastoral tan dinámica, tan entusiástica, tan bella, tan profunda, tan llena de sentido. Nunca he visto laicos tan entusiastas. Y ese compartir con los presos la vida, yo creo que es la meta de cualquier sacerdote que quiera, ¿verdad?, vivir su ministerio.
A pesar de que en Cuba las navidades estaban prohibidas, dentro de las prisiones nosotros manteníamos nuestra fe religiosa y manteníamos lo que era el espíritu navideño. Allí se hacían verdaderas obras de arte, se hacían arbolitos, se hacían nacimientos, hechos pedazos de pan, de pedazos de papel, de alambre, en fin, que los mismos comunistas se asombraban de las cosas que se hacían. Los comunistas venían, lo desbarataban, pero empezábamos con más fuerza y todo el mundo cooperaba. Los creyentes y no los creyentes volvían a ayudar para que eso luciera mejor que como había quedado anteriormente. La Navidad era una de las cosas de más entusiasmo para nosotros, porque la Navidad es la esperanza, es la venida de Cristo, es la acogida de la gracia de Dios. Y nosotros siempre encontrábamos todo aquello que pudiera hacernos ir en profundidad hacia una Navidad. Hacíamos estampitas, postalitas de Navidad o tarjetas de felicitación, hacíamos rifas, hacíamos una cenita especial con lo poco que teníamos y guardábamos, poníamos de acuerdo, o sea, todo, absolutamente todo. Uno de los actos más horrendos perpetrados por el régimen fue el intento de genocidio al pretender volar las instalaciones del presidio con toda la población penal. La guarnición colocó en los sótanos o túneles de las circulares, como les decían los presos, miles de libras de explosivos. Se aparecieron en las circulares, en las 4 circulares, unos camiones tapados con lonas. Llegaron a las circulares y empezaron a bajar unas cajas de madera. Después empezaron con unos aparatos, unos martillos, parecían unos martilletes. Empezaron a abrir, no se sabe lo que estaba pasando, se sentía que estaban abriendo unos huecos en el túnel de la circular. Se terminó el ruido aquel y un guardia en el rastrillo llegó y dijo, lo que ustedes estaban pensando y que lo que estaban pensando que si era dinamita, sí era dinamita. Y nosotros vamos a volar toda esta mierda aquí con todos ustedes. A cada circular se le pusieron soterrado en los sótanos aproximadamente una cantidad de 3.500 libras de trinitrotolueno, que es el nombre del TNT, se abrevia TNT, activados por 3 sistemas: cuerda detonante o prime cord en inglés, sistema eléctrico de cable con fulminantes y sistema de detonación por simpatía. Porque lo que hacía era que en cada columna de la circular, tanto para adentro como para afuera, habrían 3 huecos en esta forma, 3 huecos, ¿no? Y entonces eso lo rellenaban con los tubos de dinamita, eran así, y como unos conos, los metían ahí, le metían cemento y le ponían un poco de C4, como un cuadrado así de C4, a donde iba a ir el detonador para detonar el resto de la TNT. Para desactivar los explosivos, los prisioneros rompieron el piso de la planta baja o construyeron vías rudimentarias que les permitían acceder hasta donde estaban las cargas. Se reunió ingenieros, arquitectos, carpinteros, de todo había allí, se reunieron para ver qué se podía hacer. Entonces se llegó el acuerdo que se iba a hacer un túnel debajo de una de las escaleras. En el medio tiempo de que esto se estaba preparando, logramos en una visita que el movimiento 30 de noviembre me mandara una cámara. Cuando Edmundo Amado Consuegra y el que les habla, entramos allá abajo, íbamos con la cámara pequeña, la cámara necesitaba claridad, allá abajo no había apenas claridad, porque habían sellado las ventanas que daban para afuera y las que daban para adentro con planchas de acero. Entonces, pero con nuestro esfuerzo, poniéndola a darle bastante claridad, la aguantábamos, el obturador lo aguantábamos, logramos tirar esas fotos que están ahí.
era aquello de vender cara a nuestras vidas, que fue nuestra determinación desde un principio. Y se formaron comandos en cada circular de 6, 8 hombres máximo, un grupo de vigilancia y otro grupo operativo que hacían la labor de jugarse la vida día a día, noche a noche. A veces entrábamos de día, a veces entrábamos de noche, dentro de estos túneles para desconectar ese explosivo. Y al mismo tiempo, cada vez que veíamos un cartucho demasiado aislado, como para que no se dieran cuenta, o en un grupo demasiado nutrido para que no se dieran cuenta, sustraíamos ese explosivo y con eso se prepararon bombas en cada circular. 15 o 20 o 30 cartuchos de TNT y pedazos de gelamita para activarlo, para hacerlos más potentes y más fuertes, para defendernos, vender cara a nuestras vidas. Si por ejemplo se producía otra invasión de Girón o había algún intento de ataque o alguna oportunidad por parte nuestra, necesidad por parte de ellos, según lo planteaban, de eliminarnos físicamente. El túnel era un hueco de 30 por 30. Se buscó era como una tabla o un cartón, se tapó aquello. Se tapaba, todos los días se tapaba. Entonces había mucha tierra, o sea, como moho, cosas sucias. Entonces era como un agua, se tapaba aquello ahí. Nadie, tú lo mirabas ahí y nadie sabía lo que había un hueco ahí. Y se llegó a fin y se llegó a cortar la dinamita. Pero uno de los planes que había era tener cortadas en el primer piso varias celdas, la reja de varias celdas, con el objetivo de cuando esta situación de emergencia se produjera, saltar un grupo de gente que se estaban entrenando para eso, saltar afuera. Entonces un grupo acordamos que si se iba a producir la voladura del local por la dinamita, pues nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y entonces nos confabulamos para empezar a picar barrotes en varias celdas del primer piso. La celda específica esta, que fue la causa motora de todo lo que ocurrió en la Pacífica, era la celda donde vivía Héctor González, Abel Branly y otra tercera persona que no recuerdo el nombre ahora. Entonces esa celda estaba fácil después que se quitaran los barrotes, pues lanzarse uno para afuera y morir afuera y no morir dentro. Cuando llegan, cogen las celdas que estaban picadas y entonces nos tenían en el corral y fueron a buscar a la gente que vivía en esas celdas. Cuando llaman a Héctor, que van a sacar a Héctor, inmediatamente un grupo de nosotros decimos que Héctor no tiene nada que ver con los barrotes, que nosotros fuimos los que picamos los barrotes y que nosotros somos los responsables de eso y que por lo tanto tienen que llevarnos para el pabellón a nosotros y regresar a Héctor. Y nos dijeron que los que no quisiéramos ir para la circular, que nos quedáramos para el final. Nosotros, por supuesto, como que teníamos que mantener el planteamiento que habíamos hecho, nos quedamos alrededor de un grupo de 15 personas en el corral. Me ve a mí el oficial que yo estaba entre los y me dice, sal tú para afuera. Y cuando yo salgo para afuera, sin ningún motivo, él me agrede, ¿no? Entonces cuando me agrede, pues yo me enfrasco con él, empezamos a rodar por el suelo, el grupo de nosotros empieza a lanzarse todo, ellos ya refuerzan la guarnición y ahí comienza un tiroteo, que aquello fue increíble, y de ahí llevarnos a todos para las celdas de castigo. Y ahí fue donde vino la situación esa de que mucha gente se solidarizaron con lo que nos buscar y dijeron, bueno, pues yo también, y ahí fue donde empezó la cosa de la requisa y empezaron a darle golpes a la gente que se iban para los pabellones y a los que quedaban allí protestando, y ahí fue que vino la huelga. La resistencia de los prisioneros políticos provocó reacciones brutales por parte de la guarnición. Una de ellas fue una requisa paradójicamente conocida como la Pacífica. La idea principal era que la guarnición no entrara a las circulares. Y entonces, pues ahí empezaron los enfrentamientos, ahí en la planta baja, tiraron gases lacrimógenos, los gases lacrimógenos
la gente ideó ponerse un pañuelo con vinagre en la cara y le iban para arriba los gases lacrimógenos y se los tiraban para atrás a los guardias y toda esa situación. Incluso hay un momento en que al principio del presidio teníamos fogones y teníamos luz brillante y esas cosas que se les tiró al túnel, se les tiró sacos con candela para allá abajo. Entonces, una situación bien violenta. Y entonces, al cabo de los 3 días fue que vino el jefe de presidio, que era el teniente Tarrao, y fue que dijo que se iba a hacer o sea, que iban a entrar las circulares de manera pacífica. Por eso es que fue el nombre de la Pacífica, y la Pacífica fue que amanecimos rodeados con un cordón de ametralladoras, había tanques, había de todo ahí afuera, y entonces entraron a las circulares, mandaron a todo el mundo para la planta baja, los redujeron a un espacio mínimo allí, y fueron por los pisos y lo botaron todo y acabaron con todo, y entonces sacaron gente de eso fue para todas las circulares, sacaron gente de todas las circulares, los mandantes, individuos con cierto nombre y todo eso, y los llevaron a todos para los pabellones. Muchos de nuestros compañeros se volvieron locos, porque esto tenemos que pensar que no fue un problema en una noche, de un día. Fue muchas noches, cientos de noches, o cientos de días, padeciendo la tortura el terror donde en cualquier momento, por cualquier accidente, incluso podíamos haber volado. Violando cualquier disposición judicial, el régimen totalitario trasladó al presidio Modelo a cientos de hombres sin haberles realizado un proceso penal. 21 de ellos fueron nuevamente retornados a Cuba y fusilados luego de habérseles efectuado un juicio sumarísimo. Era una norma en aquella área, que era un área de operaciones del Escambray, el hospital de Collante, que mandaban a la gente para Isla de Pino sin estar condenados. Ya había pasado una cordillera el 24 de diciembre de los grupos de Condocinesio y Porfirio. Después hubo otra en febrero, y la más grande, que fue la nuestra, que fue el 8 de mayo, o sea, unos días después de la invasión. Así que si sumas todo eso, en esa situación habíamos más de 700 gente en presidio sin tener condena. Llegaron allí a fines de junio del 63. Dijeron: este personal que se va a llamar Que Nadie Salga Uno por Otro. Y llamaron 23. Nos sacaron en avión para Santa Clara. Y en Santa Clara nos trajeron otra petición fiscal diferente a la que nos habían dado al principio. Sacaron a Pate Plancha y a Aquilino Cerquera solo y los llevaron a un lugar, le hicieron un juicio sumarísimo público de eso ahí y los fusilaron. Nos dijeron: bueno, hoy es el día de fusilamiento, le vamos a dar la última comida. Y nos sacaron para que viéramos las cajas de los 2 que habían fusilado. Empezaron el juicio de día. Por la tarde nos enseñaron el camión con las cajas que tenían preparado para nosotros. Cuando terminó el juicio dijeron pena de muerte por fusilamiento para todo el mundo. Se fueron a apelar, se fueron a tomar un café. Cuando viraron del café ya venían con el papel ya de fusilar a la gente. Ellos les ratifican la pena de muerte a 19. Ellos excluyen a Romayor, que era el más viejo del grupo, Eladio Romayor y Díaz, y a mí, que tenía en esa edad 20 años. Ellos sacaron 3 a fusilar primero. La gente empezó a darle viva Cuba Libre, baja el comunismo, y sacaron 4, y después sacaron el grupo completo y los ametrallaron allí. De aquellos 19 hombres que fusilaron aquella noche, más de la mitad eran campesinos y negros. Los negros fueron especialmente discriminados por parte de la guarnición del penal, quienes intentaron vejarlos de todas las formas posibles. Un negro
recibía peor trato en las requisas, en la golpiza, que un blanco. Específicamente en el bloque 8, en el plan de Estado Cambio Sin Fuego, en el bloque 8, bueno, cuando empezó el Estado, pues, a casi nadie le damos, fueron muy pocos, y a mí me daban 14 días, eran 2 planazos, 3 planazos, después eran 20, 30, 40 y bayonetazos. A partir de ese proceso, cuando más le daban a gente, siempre yo estuve en los bloques que habíamos más de un negro, los de negros, siempre los negros cogían más golpes. Y tengo referencias de otros como Juan Ferrer, Peñalver, que en paz descanse. Los perros posiblemente sean mejores tratados que los negros. Porque yo les puedo decir una cosa, imagínense ustedes que yo, negro, oficial del Ejército Rebelde, caí preso el día 5 de octubre de 1960. Y yo quisiera que ustedes vieran todos los vejámenes que me han hecho a mí. Incluso me han dicho, negro, después que nosotros te bajamos de la mata y te cortamos el rabo. Es quiere decir, bajame de la mata que yo soy un mono. Yo con este pellejo prieto y caer preso con la bestialidad y la forma tan salvaje vaya, que yo no tengo casi ni palabras para poder decir de la forma que a mí se me ha vejado. Los negros siempre fueron más reprimidos. Y mientras más negro así como yo, o más prieto que yo, tenía peor trato por parte de la guarnición. Y muchas veces lo que nos daban eran los guardias negros. El último asesinato cometido por los esbirros del régimen castrista ocurrió en el pabellón de castigo, a escasos días del cierre definitivo del presidio Modelo. El 28 de febrero del año 67 traen castigado para el pabellón de castigo a Francisco Nodal, Paco Pico, más conocido por nosotros cariñosamente. Estaba de rejero en el edificio 5, nos viene a comunicar contento de que íbamos trasladados para Cuba ya, que ya habían llegado cordilleras de comunes y lo estaban metiendo en la circular 3 y todo, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero entonces él quiere que le digan por qué lo han llevado, porque no hay motivo ninguno para que se lo lleven ahí para el pabellón. Y entonces deja de comer. Esta dejada de comer lleva a que el cabo, que había matado ya a Julio Tan Tercier en el campo de Isla de Pino, es el que está de posta allí cuando él llega. Y cuando llega la sed de Paco Pico le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Dice Paco Pico, no sé. ¿Y si por qué tú no comes? Dice, no, porque hasta que no me digan precisamente por qué yo estoy aquí, yo no voy a comer. Dice, que tú no vas a comer. Y le digo, tú te tienes que comer esa comida. Dice Paco Pico, no voy a comer nada. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién eres tú? Y ahí discuten. Entonces sale afuera y trae un muchacho que de servicio militar obligatorio, que son las postas que tienen allí, y le dice que monte el arma en el vestíbulo del pabellón. Va a la sed de Paco Pico y le dice, tú vas a ver ahora si tú vas a comer o no. Dale para acá. Y lo saca. Lo saca allí, lo lleva al vestíbulo y dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú eres guapo? ¿Qué te pasa? Que tú lo que eres un M también. Y entonces Paco Pico le dice, no, M eres tú. Y y qué sé yo, qué sé cuándo. Ahí él ala por el machete y cuando le va a dar le dice al chiquito del servicio militar, dispárale. Y entonces el chiquito le dispara un tiro que lo coge arriba del cuello así, atravesado así. Cae Paco Pico, un silencio tremendo. Y como a los 5 o 10 minutos se oye el teléfono que está llamando él a la dirección. Oye, aquí un recluso se me reviró y el posta le tuvo que disparar. El orgullo, la satisfacción del deber cumplido, de haber ofrendado los mejores años de sus vidas en pro de la libertad de su pueblo, es un sentimiento que caracterizó a quienes durante los más de 8 años de existencia del presidio Modelo, bajo el régimen castrista, divisaron el sol y mantuvieron firmes sus ideales desde los barrotes de las circulares. El recuento nuestro de presidio es el recuento de haber pasado sin odio, haber pasado con el amor abierto cada vez más a la humanidad y además consciente de que la razón real política y social es de nuestra parte y que el futuro también, aunque no lo veamos nosotros, es nuestro, ha sido y lo va a ser. La fe en el futuro, la resistencia y la fuerza en las convicciones de los prisioneros políticos vencieron a los planes del régimen totalitario. La sangre de los muertos, los heridos y mutilados,
Las razones perdidas forjaron hombres que, a pesar de los años transcurridos, continúan comprometidos en la lucha por la democracia y la libertad de su patria. Lo interesante de la salida de la prisión de Isla de Pino es que se produce porque ya el terror había llegado al límite máximo de que la gente podía soportarlo. Y lo único que quedaba ya era matar a la mayoría de la gente dentro de la prisión. El mismo gobierno se da cuenta de eso y empieza entonces la desactivación de las circulares. Yo recuerdo que de la 2 pasé para la circular 1 y en la circular 1 fui de las últimas cordilleras, sino la última creo que fue, que salió para La Cabaña. Ya estaban los comunes, los presos comunes en la circular 4 que quedaba frente a la 1. Y una cosa interesante dentro de esto es que los mismos comunes nos saludaban con cierto reconocimiento por el sacrificio nuestro. Entonces, aquello fue cuando llamaron a los últimos, yo miré para atrás y dije, concho, he dejado una gran etapa de mi vida en este proceso. Una vez que ya nos montan en el barco del Pinero, yo tuve la oportunidad, desde la posición en que yo estaba en el Pinero, de mirar hacia atrás y dejar grabado en mi mente esas circulares que yo veía alejarse. En esos momentos lo que me vino a la mente fue sencillamente los hermanos nuestros que habían perecido, la gente que había, la sangre que se había derramado, pero al mismo tiempo el haber sentido que todos habíamos crecido, que todos habíamos sido fraguados en esa lucha para entendernos mejor unos a otros, para poder convivir aún cuando existieran discrepancias, para saber que a pesar de las discrepancias éramos uno solo en contra de esa gente que tanto nos maltrataba. Y para mí ver aquella silueta desapareciendo en el horizonte, todavía yo la tengo grabada en mi mente como algo que representaba un sentimiento de dolor y al mismo tiempo de engrandecimiento, de coraje y de poder decir, pararon esto porque ganamos nosotros la lucha. Isla de Pinos, la isla del tesoro, meta del destino que hoy tristemente lloro, con tus playas hermosas y tus frondosos pinares, tanta belleza encierra la mano del Señor. Aquí en mi celda, los días y las noches, rosario interminable de mi profundo dolor, un corazón que llora por los seres queridos que allá en mi Cuba están pensando en mí. Estoy condenado, pero siempre valiente. Nostalgia, recordando el ayer. Oh Dios querido, si yo pudiera decirle, Isla de Pino, adiós, adiós, adiós.
El recuento realmente se produce 2 veces al día en presidio, por la mañana y por la tarde. Es decir, al amanecer entraba un guardia que ahora recuerdo muy famoso, que se llamaba Naranjito, el cual entraba con un sable de caballería. Él traía una tablilla y se paraba y teníamos que pararnos frente a la celda. Las celdas, pues naturalmente con el tiempo fueron cambiando. Cuando nosotros llegamos era de 2, cuando terminó el presidio llegaron a ser de 4. Teníamos que pararnos de uno en fondo y él en su tablilla traía los presos por piso. Las circulares tenían lo que le llaman una planta baja y en el centro tenían una torre donde ese guardia entraba de afuera, es decir, que no tenía que hacer contacto con los presos, pero esa torre tenía un piso circular y ese piso circular estaba a nivel del 5º piso, o sea que él podía ver toda la celda de ese piso. Las condiciones de vida dentro del presidio Modelo fueron siempre difíciles. La comida en sentido general era paupérrima, no porque había escasez del alimento, sino porque le agregaban cosas que le alteraban el sabor, así como cebo de carnero, otras cosas que la hacían incomible. Y así, según fue pasando el tiempo, la comida fue escaseando y según iba pasando el tiempo era mala. Dentro de las cosas que le agregaban, en muchas oportunidades ahí todo el mundo vio que tenía hasta pene de caballo. Eso no es ninguna, eso no es ningún hiperbolismo. Tenía huevo de toro, tenía pene de toro, hasta ratones. Pero de acuerdo con el hambre que la gente pasaba, apartaban ya esas impurezas y había que comer algo. Desde un comienzo el régimen castrista intentó imponer planes de... El mayor, el segundo mayor y el jefe de limpieza. Esas eran las tres personas con poder dentro de las circulares. A su vez ellos nombraban un jefe de piso, eran 5 pisos en las circulares y un 6º piso que le decíamos el bacalao. Nosotros nos enfrentamos a los presos comunes, lo pusimos fuera de las circulares e inmediatamente convocamos a elecciones para elegir a los dirigentes nuestros dentro de las circulares. El 20 de mayo decidimos quitárnoslos de arriba. Nos apropiamos de escobas y palos y en la planta baja dimos una batalla tremenda. Uno de nosotros casi pierde un brazo. Nos dieron golpes, ellos usaban pincho y otro objeto, lo llevamos hacia la reja y lo expulsamos a todos. Dada la gritería y el escándalo, vino los jefes del interior, nos amenazó, dejamos de comer. Bueno, conclusión, se llegó a un acuerdo que fue la tradición de presidio hasta el día que nos fuimos. Lo que le dijimos al orden interior es que nosotros teníamos que gobernarnos interiormente, no íbamos a permitir a delincuentes y asesinos que nos gobernaran, y eso era lo único que nosotros pedíamos. Dentro de presidio había una vida independiente. Los presos elegían sus representantes en cada una de las circulares. Un rejero no es más que un intermediario entre el preso y los sicarios, encargado de cuando había carta llamar al que era o cuando había un paquete o cuando habían problemas, intervenir entre los sicarios y los presos y coger el primer golpe porque había que cogerlo y avisar y estar siempre a la viva para saber cuando iba a haber requisa, cuando había movimientos extraños y gritarlo bien alto: ¡es posible! Todo el mundo se ponía en atención. Todos oían al rejero porque lo respetaban, porque sabían que no le iba a echar una mentira, que le iba a decir verdades. Y había que estar atento tanto de día como de noche. El más famoso de los gritos era ¡paquete! Cuando había paquete, que no era para todo el mundo. Y el otro grito era
¡Cubre para el recuento! Piedra de la obra del presidio modelo fue colocada por el general Gerardo Machado y Morales el 1 de febrero de 1926, y en la gestión le acompañaron muchas de las más distinguidas personalidades de su gobierno, entre ellos el ministro de Gobernación Rogerio Sayas Basal. 5 años más tarde se inauguró el penal el 16 de septiembre de 1931. Según los planos originales, la capacidad de albergue de cada edificio era de 465 reclusos, cifra que años más tarde fue más que duplicada por el régimen castrista. El proyecto original establecía la construcción de 8 circulares. Al final, solo se construyeron 5, 4 dedicadas a albergar a los reclusos y 1 para prestar servicio de comedor. Cada circular tiene 5 pisos y en cada uno de estos hay 93 celdas que conforman 465 habitaciones por edificio. El presidio modelo o reclusorio nacional de Isla de Pinos fue la prisión escogida para que los atacantes del cuartel Moncada extinguiesen sus sentencias. Varios de ellos tuvieron que visitar por segunda vez el penal y fueron condenados esta vez a largas penas de cautiverio político. La comparación de este es el presidio de Batista y este es el de Fidel. Uno es el infierno, el de Fidel, y el otro puede ser el paraíso, el de Batista. Se calcula que a partir del 1 de enero de 1959 y hasta su cierre en marzo de 1967 fueron censados en la oficina de archivos de El Penal unos 15.500 reclusos, todos por causas políticas, cifra que contrasta con los aproximadamente 22.000 presos, casi en su totalidad comunes, que habían pasado por El Penal en los 28 años previos a la llegada del castrismo. En los más de 8 años de existencia como centro penal del presidio modelo bajo el régimen castrista, las celdas llegaron a albergar hasta 4 prisioneros políticos. Las camas fueron sustituidas por marcos de metal sobre los que se ataba una lona que los presos denominaban jocosamente aviones. Desde que nos apeábamos del Pinero aquel, a montarnos las guaguas fue a base de golpe limpio. El ver aquellas circulares, aquello parecía un infierno, aquello era un infierno físico, aquello era ver, y después en la forma en que nos llevaban. Al llegar a las circulares, esa es otra emoción bien significativa, porque entrar en una circular era entrar en un lugar donde exteriormente era un contenido de terror, interiormente era un palacio nuestro, con una libertad absoluta, porque sentías que podías compartir con tus hermanos. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, los primeros en llegar al presidio modelo fueron los exmiembros de las Fuerzas Armadas del depuesto régimen. Llegué a Isla de Pinos en mayo de 1959. Cumplí 29 años con 10 meses. Cuando llegamos a Isla de Pinos, nos pusieron en cada piso, nos pusieron a un común como jefe de piso, a un común como cartero, como jefe de enfermería a un común, y pusieron también a un mayor que era el jefe de todos los presos comunes que dirigían a las circulares. Por supuesto que se vivía en tremenda agonía, porque siempre estaban buscando cizaña, siempre estaban buscando divisiones. Cuando nosotros llegamos a Isla de Pino,
la dirección penal había nombrado una mandancia. Mandancia era el nombre que se le daba a los presos políticos que reían los edificios, las circulares. Esta mandancia estaba formada por comunes de la peor calaña. Por ejemplo, la mandancia la formaban específicamente Mi abuelo, el comandante Rogerio Sayas Bazán, era gobernador de Camagüey cuando Machado sale electo presidente. Machado lo nombra secretario de Gobernación y le pide que él quiere hacer una prisión nueva, que sea una prisión modelo para los prisioneros que existían en Cuba. En aquel momento las prisiones de Cuba eran un desastre y mi abuelo le pide, antes de tomar posición de su cargo de secretario de Gobernación, que quiere ir a los Estados Unidos a hacer un estudio de las mejores prisiones de los Estados Unidos. Y para eso viaja a los Estados Unidos en marzo de 1925 y visita prisiones en la Florida, en Kansas, Leavenworth, San Quintín en California y Joliet en Illinois, que acabó siendo la prisión que sirvió de modelo para el presidio de Isla de Pino, que originalmente eran 8 circulares con una biblioteca, con un hospital, con un auditorio, con lo último para el rehabilitamiento de los presos. O sea que la intención del presidio, y por eso se llamaba el presidio modelo, es que era en aquel momento lo mejor que iba a existir en un establecimiento penal. La primera